Habíamos, en los pasados sermones, hablado de un episodio muy llamativo que aparece en el libro de Números, cuando la hermana de Aarón y de Moisés murmuró contra Moisés y Dios la castigó, contrayendo la lepra. Pero además, el castigo hubiera sido igual si la lepra hubiera aparecido de un modo natural. Se infecta, se desarrolla. Dios castiga a través de las cosas naturales, como bendice a través de las cosas naturales. Pero en este caso, Dios quiso dejar claro que era castigo suyo. ¿Y cómo lo dejó claro? Porque le dijo en lo que había pecado, y cuando se levantó la nube que llenaba la tienda de la reunión, se encontró Miriam con que su rostro estaba completamente cubierto de lepra. La lepra, en su primera fase, aparece como unas manchas blancas sobre la piel. Aunque uno tenga una piel blanca, la mancha es todavía más blanca, como si la sangre no corriera igual allí que en otras partes. Es más blanca. Pues bien, el rostro de Miriam estaba enteramente cubierto de lepra, blanca como la nieve. Causó horror en su hermano Aarón. ¿En qué me quería fijar acerca de este pasaje? Fijaos, ofendiendo al padre espiritual que estaba en la tierra, que era Moisés, ofendieron al Padre espiritual, al Padre celestial. Ofendiendo al Padre espiritual que estaba en la tierra, ofendieron al Padre espiritual, Aarón y Miriam. Hay una contraposición en ese momento entre el rostro radiante de Moisés por haber hablado con Dios, al que había que ponerle un velo, y el rostro repugnante, terrible por lo que significaba entrar en contacto con ella y ser contagiado, de Miriam. Y era una profetisa. Allí ya hay un sermón. Profetiza, pero leprosa. Aplicadlo a la lepra espiritual. Y a la lepra espiritual que procede de la murmuración. Aquí, en este episodio, hay una enseñanza para la Santa Iglesia en todos los siglos. ¿Cómo ella era profetisa? ¿Cómo Dios puede poner sus palabras santas en una mesa impura, manchada, repugnante? Pues no, Dios no lo va a hacer. Dios no lo va a hacer. Es preferible tener poca virtud, pero en paz con Dios. A lo mejor una persona reconoce que no tiene grandes virtudes, pero, Señor, nunca hago daño al prójimo, nunca levanto mi voz, mis pensamientos contra los pastores espirituales. Pues sí, si no hace daño a nadie, si no murmura, si es un hombre en paz, que no daña a nadie, pues Dios puede poner sobre la mesa de su alma cosas. Pero por grandes que sean otras virtudes, si la mesa es impura, Dios no va a poner encima su palabra profética. En esto hay una enseñanza muy grande también, porque todos conocemos a personas muy religiosas, yo conozco a un cierto número, que incluso rezan, adoran al Santísimo Sacramento, pero que se revuelven con agrio veneno contra su párroco,
contra el obispo de su diócesis, u otro obispo, o contra el Papa. A nadie se le obliga a que sea un admirador de las personas que tienen esos cargos. A nadie. Cuando se besa el anillo del obispo, se le besa el anillo. Al obispo no se le besa la mano. Al sacerdote, hay personas muy piadosas, no hay ninguna obligación, ninguna. Pero hay personas muy amantes de Dios que te besan la mano por decir, estas manos tocan el cuerpo de Cristo. Yo mismo cuando me las besan alguna persona, alguna ancianita, me da devoción, me está predicando. Porque no me las besa por ser yo, las besa porque tocan el cuerpo de Cristo. A nadie le he dicho, no me las bese, porque no me están besando a mí, están honrando a Dios a través de eso. Cuando se besa la mano del obispo, eso todavía se deja más claro. Se besa el anillo, el símbolo del poder sagrado episcopal, no la mano. Es un modo de decir, no usted, sino lo que Dios ha puesto en usted. Por eso se le besa al que uno admire y al que uno no admire, aunque hubiera un obispo pecador o un obispo santo, se le besa el anillo. Lo mismo vale para el Papa. Entonces, a nadie se le obliga a ser admirador de las personas humanas que Dios ha puesto, a los que Dios ha confiado su pueblo. Pero lo que sí que se les exige, lo uno no se les obliga, pero lo que sí que se les exige es que no se revuelvan con veneno agrio, tóxico contra ellos. Eso sí, eso sí. Y a veces, cuando uno peca, Dios deja claro que el pecado ha dejado consecuencias. Y este es uno de esos pasajes. Está bien, te perdono, te vas a curar, pero fuera del campamento hasta que se cumpla tu tiempo de purificación. No dijo, venga, no ha pasado nada. No, el texto lo deja claro. Ha pasado algo. Ha pasado algo. Y Miriam tuvo que estar los días de su purificación fuera del campamento y lo supo todo el pueblo hebreo, lo que había pasado en la tienda de la reunión. Fijaos, ella, de estar en el centro de ese pueblo, es decir, al lado del sumo sacerdote y al lado de Moisés, pasa a estar afuera. De ser portadora de la palabra de Dios, pasa a ser portadora de la vergüenza. Aquí es como una parábola, aunque sucediera históricamente esto. Pero sobre todo, no dejo de darle vueltas al tema de el rostro de Moisés, la luz que desprendía, la luz que nace de la paz, mientras que la crítica, que por eso fue castigada Miriam, la crítica siempre es corrupción y siempre se hace con buena voluntad, no lo hago por defender la ortodoxia de la fe, lo hago por defender la Iglesia. Pues no ataques, fíjate en lo positivo. No, es que hay que defenderla, atacando al hermano, vale. Otro aspecto también que podemos fijarnos. Seguro que había más murmuradores en el pueblo elegido y no fueron castigados así. ¿Por qué? Pues porque muchos de los hebreos, como diría el libro de Jonás, no sabían distinguir su mano derecha de la mano izquierda.
Eran gente muy sencillita a nivel espiritual. Con estar luchando en las cosas esenciales de los mandamientos ya tenían mucho. Mientras que Miriam y Aarón no. Se les había dado mucho. Se les había dado mucho. Por eso nunca nadie debe decir, bueno, la gente hace cosas mucho peores, esto no es nada. No, a lo mejor tú has recibido mucha más vida espiritual, gracias, entendimiento. Nunca podemos usar ese argumento. A lo mejor los jóvenes que ni son cristianos, porque aunque fueran bautizados ya nunca más volvieron a la iglesia, son paganos, cometen pecados contra el sexto mandamiento, y aunque sea una transgresión, pero ellos no tienen la más leve conciencia de pecado. Y no pecan porque piensan que no hay nada malo en ello. Mientras que otra persona, haciendo otras cosas, Dios va a estar muy descontento con ella, porque espera mucho de ella. No es lo mismo una transgresión de los mandamientos del sexto mandamiento, que cabe una ignorancia inculpable durante mucho tiempo, que el atacar a alguien. Son dos cosas totalmente distintas. El atacar. Hay otro pasaje que también veo que tiene una relación con este. Hoy me he dado cuenta, en Éxodo 4, cuando Moisés, ante Dios que lo envía a hablar al faraón y a sus hermanos, le dice, pero y cuando me pregunten, ¿y qué señal nos das para que te creamos? Le dijo Dios, pon tu mano dentro de tu manto. Él puso su mano dentro de su manto. Y cuando lo sacó, su mano estaba leprosa como la nieve. Entonces Dios dijo, pon tu mano de nuevo dentro de tu manto. Así, él puso su mano dentro de su manto otra vez y cuando lo sacó, estaba restaurado como el resto de su cuerpo. Cuando leí esto, hace ya mucho tiempo, dije, pero Señor, es Moisés, es el hombre santo, es el gran profeta, el gran mensajero de Dios. Y la señal que le das es la lepra, con la cantidad de señales que podía haberle dado Dios. Claro, ahora entiendo que aquí había una enseñanza para los cristianos. La enseñanza es que a veces el hombre de Dios, el hombre obediente a Dios, el hombre que es señalado para hacer lo que Dios quiera, tendrá que llevar la cruz de aparecer como malo, como leproso. Ciertamente que la lepra de la mano de Moisés era real, era física, pero tantas veces, tantos hombres de Dios, obispos, sacerdotes, monjes, tendrán que llevar sobre ellos la vergüenza de que la gente piense que son leprosos espiritualmente. Por eso el signo está muy bien pensado. Cuanto más exaltado es alguien, más le tocará el desprecio. Lo cual nos debe recordar, hay que tomarse en serio lo primero que he dicho, no murmurar, no sea que te encuentres que creyendo que estás haciendo lo que Dios quiere, después Dios se enfade contra ti y no te va a dar unas palmadas en la espalda diciendo, bueno, pero no pasa nada. Te va a decir, te perdono, pero sí que pasa. Todo acto tiene consecuencias. Y ahora debes acarrear esas consecuencias en la vida o en el más allá.
la lepra de Moisés. Fijaos qué distinto. La lepra de la hermana de Moisés era fruto de la ira de Dios, fruto de la lengua que ya tenía esa lepra interior. Sin embargo, la lepra de Moisés era virtud, causaba horror y sin embargo era un don de Dios, la cruz. La de Moisés le duró poco, claro, porque la volvía a meter bajo el manto y salía bien, pero a otros santos Dios les ha pedido que lleven ese signo de vergüenza, pues a veces toda la vida. Pienso ahora en el Padre Pío y en otros. A veces la lepra de algunas personas les ha acompañado toda la vida. Algunos han sido exaltados, como Job, al final, pero otros han muerto y solo Dios sabe cómo ellos fueron los crucificados por Él, por hacer lo que Dios quería. No podemos juzgar. La lepra de Moisés. Pero aquí vemos cómo Dios transforma todo. En un momento lo mete bajo el manto y todo estaba restaurado. Dios puede cambiar todo en un momento. La vergüenza de Moisés se resolvía en un momento. La de Miriam no. Por eso el purgatorio. Y el purgatorio largo para algunas personas. Incluso aunque algunos oren por ellas para que salgan cuanto antes. La lepra de Miriam era larga, porque había tenido una incubación larga. Mientras que los santos, de quienes se alejan todos, pasan a estar exaltados en otro momento. Que todos nosotros saquemos las consecuencias de este pasaje de Miriam, que saquemos las consecuencias, y no sé vosotros, yo por lo menos sí que encuentro que los vacilos de la lepra han caído a veces en mi corazón. Al final las defensas los han vencido, pero no sin culpa mía. Cuando doy este sermón, ¿y yo también pequé con esta lepra espiritual? Sí. Es difícil que alguien diga, no, yo he estado siempre inmaculado. Todos tendemos a pecar y por lo tanto hay que hacer la penitencia para volver a entrar a la intimidad con Aarón y con Moisés. Que la Santísima Virgen María, la única que sí que fue inmaculada totalmente, la otra Miriam que estaba envuelta de blancura como si fuera una transfiguración, aunque no tuviera a lo mejor nunca una transfiguración en la tierra como la tuvo su hijo, pero estaba ella por dentro llena de salud y transfigurada por dentro en su alma, que ella ore para que hagamos penitencia, porque todo tiene consecuencias, y seamos muy cuidadosos de no pecar con el pecado de Miriam.